quedo con varias preguntas sobre el talante de algunos políticos argentinos, Héctor. Pues básicamente sobre una pregunta, con los taches arriba, no entiendo la actitud de la diputada. Sí, qué lástima que no se hubiera podido hacer la entrevista, porque claro que usted solamente estaba transmitiendo pues unas opiniones o versiones de otras personas, pues claro, justamente para que ella diera la suya. Pero bueno, en fin, el hecho es que en Argentina evidentemente hay una situación que me parece que se refleja en el estado de ánimo de la diputada, y es que evidentemente hay una polarización grande. Ayer, cuando hablábamos de polarización como la palabra que había escogido la RAE del 2023... El país más polarizado del mundo, ¿no? Que el país más polarizado era Argentina, según algún ranking quedó que demostrado había hecho alguien. Pero mire, Ricardo, las decisiones que ha tomado el presidente Milei, o las que ha propuesto, porque ha tomado algunas y otras apenas son unos proyectos que presenta al Congreso, yo creo que hay que mirarlas en dos aristas que son separadas. Hay una que es el respeto a las instituciones, a la separación de poderes, a la asignación de competencias a cada uno de los poderes. Y yo creo que ahí, lo han dicho muchos constitucionalistas argentinos, hay una mancha muy grande. La verdad, el presidente Milei resolvió empezar a gobernar sin respetar las instituciones. Expidió un decreto de necesidad y urgencia que modifica 300 leyes y deroga más de 30. Imagínese usted en Colombia un presidente expidiendo un decreto para derogar por decreto de un solo plumazo 30 leyes. Y no contento con eso, ese decreto empieza a tener vigencia a partir de mañana, y no contento con eso, presentó ayer un proyecto de ley de más de 300 páginas, que ya es un proyecto de ley en el cual en un solo proyecto propone una serie de modificaciones que van desde el sistema electoral hasta el Código de Comercio, pasando por un montón de legislación. ¿Cuál es el resumen de las dos cosas? Y ya entrando en la materia, la forma es muy importante, pero la materia pues también podemos discutirla. Hay un tema de desregulación, en lo cual uno podría incluso estar de acuerdo en unas cosas, porque evidentemente los estados han ido asumiendo una serie de tareas que uno dice, bueno, eso solo sirve para molestar a los ciudadanos. Por ejemplo, ¿sabe qué propone cambiar el presidente Milei? Que no haya SOAT. Allá hay un seguro obligatorio parecido al que hay en Colombia que llamamos SOAT, y la revisión automática para los vehículos. Bueno, eso, por ejemplo, lo eliminó. Uno puede discutir si es conveniente o no conveniente, digamos, cada uno puede tener una opinión, ahí vale la opinión. Pero hay unas cosas en las cuales yo sí creo que es muy negativo lo que propone el presidente Milei, que es básicamente afectar a los trabajadores en materia de protección social, de estabilidad laboral, etcétera. Y hay muchos otros temas, pero pues no me quiero alargar con esta circunstancia. Es lástima que Milei pues se haya querido volver un dictador suelito desde el primer día y desde el primer minuto. 9:58 minutos. Es un hombre que tiene un respaldo grande en su país. Lo votaron la mayoría de los argentinos, hay que decirlo, al presidente Milei. Y es la esperanza de la centro derecha de América Latina, porque si le va bien a Milei, sería un viento de cola que podría llevar a otros triunfos electorales en el continente. No sé si por esta vía, Luis Ernesto, le auguremos buenos vientos al presidente Milei. Pero Ricardo, centro derecha no, derecha, y una derecha bastante radical. No, él sí. Quien se alinea aquí, por ejemplo, es María Fernanda Cabal. No he visto a otros aplaudiendo ese experimento social nefasto que acaba de comenzar en la Argentina, como lo ha hecho ella. Y es que, mire, Ricardo, como responden a las entrevistas, así están gobernando, así están expidiendo los decretos, sin siquiera escuchar al otro, pasando por encima del que piensa distinto. Esto apenas comienza, y lo decía Héctor, imagínese usted un presidente colombiano, imagínese al presidente Gustavo Petro modificando a través de un decreto con su firma, modificando 30 leyes, derogando 30 leyes, modificando 300 instancias que han sido aprobadas a través de procesos democráticos en el Congreso de la República. Pues aquí todo el mundo se rasgaría las vestiduras, comenzando por la centroderecha, la derecha, y
sobre Milei nos parece, o a algunos curiosamente les parece que está bien, que es normal saltarse de esa manera los pesos y contrapesos democráticos. Yo la verdad soy muy poco optimista de ese experimento social y esa terapia de choque que plantea Milei. Hay que decir, está haciendo lo que prometió hacer, es decir, aquí nadie debe declararse sorprendido. Él hizo campaña con una motosierra, hizo campaña con un radicalismo bastante notorio y hoy está gobernando de manera consecuente con eso que votaron los argentinos, que lamento que hayan optado por un cambio y una terapia de choque tan radical, porque generalmente cuando ha habido un mal gobierno, porque Argentina viene mal gobernada por el peronismo de tiempo atrás, cuando ha habido populismo y se ha deteriorado la capacidad del Estado de resolver los problemas de la gente del común, como estaba pasando en Argentina con la inflación de los precios más absurda, pues evidentemente es necesario hacer cambios, pero cuando esos cambios son tan bruscos, tan violentos como los que está haciendo el presidente Milei, generalmente el remedio termina siendo peor que la enfermedad. 10 en punto, ya voy a actualizar las noticias del mundo. Andrés, Milei mire, y sus una proyectos. cosa muy interesante que está pasando con esta situación en Argentina es que nos está mostrando la importancia de las formas, que las formas no son simplemente una molestia y leguleyadas, cosas legalistas, sino que las formas tienen importancia. Mire, además del famoso decreto de necesidad y urgencia, que como bien lo dijeron Héctor y Luis Ernesto, si eso se produjera en Colombia habría una indignación masiva, una crisis nacional. El presidente Milei mandó al Congreso un proyecto que allá llaman de ley omnibus, porque mete muchos temas en un solo bus, y en ese proyecto de ley pide facultades extraordinarias en un montón de temas. Básicamente piensa gobernar por decreto ese país. Entonces usted puede llegar a enfrentar este dilema, como por ejemplo, usted me pone a mí a mirar cada una de las reformas que está promoviendo Milei, las reformas económicas, las reformas monetarias, las reformas en desregulación y todo, la mayoría me parecen muy buenas, la mayoría me parecen necesarias, no todas. Por ejemplo, las reformas que limitan o penalizan ejercicios de la libertad de expresión me parecen terribles, pero vuelvo al punto, digamos, el contenido de la mayoría de las reformas me parece bueno, pero yo no puedo comulgar con esa manera de hacer las cosas. Las formas son importantes porque en las formas está el respeto a la opinión de los demás, en las formas está el respeto al hecho de que la sociedad es plural, hay otros puntos de vista, y así las formas hagan que las cosas sean a veces un poco lentas, así las formas hagan que las cosas a veces se diluyan un poquito. Las formas importan. Eso es preferible a que uno tenga un señor gobernando a martillazos y con motosierra. Ricardo, es un experimento social muy arriesgado. Yo creo que acá lo que estamos viendo está relacionado con lo que hablábamos ayer. Con la polarización, la oscilación del péndulo se vuelve mucho más amplia. Es decir, viene Argentina de una serie de gobiernos que han empobrecido a la población, que han depreciado el peso argentino, que han aumentado la tasa de desempleo y la tasa de informalidad en la economía argentina, y se fue para el otro extremo básicamente. Veníamos de un Estado absolutamente que interviene en absolutamente todo, de un tamaño descomunal, etcétera, al otro extremo, a cerrar una cantidad de ministerios, a despedir una cantidad de trabajadores, a renunciar el Estado al rol de regulación que en algunos sectores le corresponde, y me parece un experimento social muy arriesgado. Yo no... Si tuviera que apostar, yo creo que esto no va a salir bien. No va a salir bien el extremo al que se fue Milei. A mí no me gustan... Muchas de las reformas no me gustan, me parecen extremas, pero es el resultado de la polarización, de lo que hablábamos ayer sobre polarización, que un extremo lleva a que haya una reversión hacia el otro extremo, y ese país entonces se la pasa dando bandazos de un lado a otro, y quién sabe qué va a pasar en unos pocos años. ¿Sabe, Héctor, que es un espejo importante para que veamos en Colombia y cuidemos la calidad del debate? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Y no lleguemos a esos niveles. Pero Héctor, ¿sabes por qué? Porque desaprovechan la oportunidad de explicar lo que están haciendo. Es que lo que acaba de hacer la diputada es perder una oportunidad de explicarnos bien a nosotros, que estamos lejos de su país, qué es lo que está pasando, y que así no nos quedemos, según ella, con una visión distorsionada. Por estar en esa actitud polarizante, por ir con los taches hacia adelante, Héctor, terminamos sin entender qué pasó.
Claro, pero mire, yo creo que en lo que está ocurriendo en Argentina, como dicen ustedes, es importante el espejo, digamos, para no cometer los mismos errores. Yo creo que Colombia, por ejemplo, este año y medio que ha tenido como gobierno al presidente Petro y con una tensión política tan grande y una polarización también importante, el gran patrimonio ha sido que hay una institucionalidad que todo el mundo respeta. El propio gobierno, el gobierno dicta un decreto, pero la Corte se lo tumba y pues respetuosamente acata la decisión de la Corte como le corresponde, y pues permanentemente hay expresiones de eso que llamamos la institucionalidad en Colombia. En Argentina, Milei resolvió apostar a romper, a patear la institucionalidad, porque mire usted, Ricardo, lo que está proponiendo. Él no tiene mayoría en el Congreso, como también lo hemos comentado aquí en otras oportunidades, entonces la posibilidad de que le aprueben lo que ha presentado pues es bastante lejana. Incluso el decreto que ya expidió y que entra en vigencia mañana podría desaprobarlo el Congreso y dejar de estar vigente, o termina tumbándolo una corte, como ocurriría en Colombia. Pero ¿qué es lo que ha dicho Milei? Si no me aprueban estas cosas, si estas cosas se caen, convoco un plebiscito. Él quiere abusar de una popularidad que evidentemente tiene. Yo tuve la gran fortuna de estar en esa maravillosa ciudad de Buenos Aires hace 2 semanas, justo el día de la asunción de Javier Milei, y uno siente ilusión en la gente. Incluso muchos me decían, yo no voté por él, pero realmente quiero que le vaya bien, tengo esperanza de que podamos salir de esta situación, etcétera. Pero desgraciadamente Milei, con su radicalismo, va a llevar a esa sociedad a una confrontación que no le va a traer sino males. 17 minutos, oiga, Andrés, para finalizar, ya venimos con noticias. Para finalizar, sobre lo que decía el padre ahora, refiriéndose a esta fallida entrevista con la diputada, pierden la oportunidad de explicar. Mire, esta mañana Roberto Kachanowski, que es un economista argentino, en general más de la línea de Milei, y a quien yo respeto mucho, decía así. Blue Radio.